señor, un día muy especial porque, bueno, cada día que tenemos a un padre desobediente y charlamos con él, Sergio García, pues es muy especial. Hoy doble motivo, porque, nada, terminar con la charla Sergio García. Hola Sergio, buenos días, por cierto. Buenos días. ¿Qué tal, caballero? Y enlazar con Café Especial, abriendo semana Psicología en Acción, porque hoy es el día del patrón de la psicología. Todos en pie, mano en el pecho, Juan Huarte de San Juan. Muy bien, tengo que ser muy mal psicólogo porque reconozco que me acabo de enterar. Pues, O sea, y mira que nos dan caña con el tema del patrón, que se hacen actividades. Yo para estas fechas soy muy malo. Eres un poquito despistado. Sí, el tío, para los santos y los patrones, de verdad que es que se me da mal. Este hombre fue, brevemente, insisto, ahora el equipazo de Café con psicología, en este caso en acción, especial, insisto, con Isabel Fernández Medina, Juan Miguel Vargas de Berenguer al frente, nos van a aportar más detalles. Pero, brevemente, Juan Huarte de San Juan, médico, filósofo, español, que vivió entre los años 1529 y 1588, autor del examen de ingenios para las ciencias. Y te preguntarás por qué no han puesto un psicólogo de patrón. Dirás tú. Es que me lo... ¿Verdad? Sí, sí, podría ser. Que la psicología como tal no surgió hasta el siglo XIX. Correcto. Realmente. Entonces eran los que hablaban de la psicología humana eran filósofos. Y ya pues si también médicos, pues hacen ahí una confluencia guay. O sea, en la historia de la psicología se estudian a filósofos, ya te digo, hasta el siglo XIX, que no empiezan los primeros psicólogos como tal, ¿no? La psicología tal y como la conocemos. Claro. Bueno, sí, la construcción con el tema de la psicología experimental, con Kuhn y tal. O sea, lo que es la historia de la psicología empieza en el siglo XIX. Entonces, si tenemos un patrón de 1500, pues psicólogo no puede ser. No, ya digo, era médico, este hombre, de ser humano, médico y filósofo. Muy bien. Pues ahí lo dejamos y ya digo, en cuestión de minutos lo celebramos. Muy bien. Y vamos a conmemorar, nos ponemos serios porque el asunto de esta semana así lo requiere, ¿no? Hablamos de acoso escolar, bullying. Hay charla Dédalo hoy mismo, ¿no? Sí, hoy mismo, en el Colegio San Luis, a las 5 de la tarde, quedé invitados, que le he preguntado a la directora si eran bienvenidos gente de fuera. Lo es. Hasta que hubiera foro, que a mí me encantaría, pero no suele ser así. Así que estáis invitados a pasaros por allí si realmente os interesa el tema, porque es que creo que es muy necesario, sobre todo el enfoque que nosotros les damos, que es muy sistémico, muy integral, muy involucrando a todos los actores, intentando, digamos, esclarecer cuál es el papel de cada uno de ellos en todo este, fenómeno que a ninguno de nosotros nos gusta, evidentemente. Total. Yo te pido, fíjate, un leve spoiler de cómo va a ser. Lo suyo es estar esta tarde en el Colegio San Luis, estar esta tarde. Supuesto. Sí, además, o sea, lo que quiero también indicar es que estar en una charla como la que Dédalo da, ya no es solo que vayas a recibir una serie de informaciones, de recursos que pueden llegar a ser interesantes, sino que nosotros aprovechamos las charlas para que sea una comunicación bidireccional entre lo que nosotros tenemos que decir, en fin, que no lo sabemos todo, ni mucho menos, ni somos omniscientes respecto a la problemática, y todo lo que aportan las familias, los profesores, es decir, que tenemos una comunicación muy horizontal y muy bonita, donde van surgiendo muchas cositas. Entonces quien vaya ya no solo es para escuchar, también es para dar sus opiniones, sus preocupaciones, sus propias experiencias y llegar a cosas de manera conjunta, que a nosotros nos parece eso súper interesante. ¿Focos iniciales de la charla de Dédalo? ¿Por dónde vais a Bueno, principalmente, ya he dejado alguna pista, ¿no? Para mí es súper importante que seamos muy conscientes la implicación que tienen los distintos actores, nosotros como autoridad, padres y profesores, en este fenómeno. Claro, porque podemos tender, y esto es más habitual de lo que nos gustaría, pero se tiende a hacer esto, ¿no? A, digamos, limitar el problema a lo que son los chavales, ¿no? Es decir, restringirlo a su ámbito, y nosotros nos vemos desde una situación superior o por encima de ellos o fuera de estas problemáticas como posibles catalizadores de la solución. Sí. Solemos verlo de esa manera, ¿no? O sea, el problema está encerrado en un entorno concreto y nosotros estamos fuera intentando solucionar ese problema. Pero la realidad es que nosotros somos parte de la problemática. O sea, porque... Bueno, ahora lo desarrollo con nosotros, ¿te refieres a los adultos y a los profesores, a la autoridad que se erige con, digamos, la responsabilidad de dar soluciones a esa problemática. Es decir, no solo somos, digamos, una fuerza que puede cambiar las cosas, que por supuesto, es decir, esa responsabilidad la ostentamos y no podemos ignorarla, sino que también somos parte del sistema
y nuestras conductas, nuestra forma de relacionarnos con los menores, nuestra forma de relacionarnos entre nosotros, los propios sistemas que conformamos alrededor de ellos, por ejemplo, el propio sistema educativo, afecta a la relación que tienen los menores entre ellos. Entonces somos parte de la problemática y tenemos que entender cómo nuestro papel influye en ella. Y en eso en parte también se centra la charla. O sea, como primero, hay varias, ¿no? Pero un punto interesante sería esto, ¿no? Es decir, cómo afectan los profesores y los padres en su relación con los menores en la problemática del bullying. De manera indirecta, no porque quiera promocionarlo ni en el momento en el que yo intento hacer algo para mitigarlo, sino en la propia relación que tengo con ellos, en la propia relación de autoridad-niño, ¿vale? Niño-padre, niño-profesor. Cómo, digamos, promocionamos ese tipo de dinámica. No sé si me estoy explicando. Sí, la gestión, digámoslo así, de un caso o de diferentes casos. Sí, bueno, en la relación con los menores, en el día a día, el cómo tenemos que educarlos, el sistema educativo, en cómo los criamos en casa, en sí mismo ya está generando una forma entre ellos de relacionarse que podría estar derivando en situaciones de abuso o bullying. Entonces tenemos que entender hasta qué punto nosotros tenemos esa influencia. O sea, un ejemplo tonto, ¿no? Pero muy ilustrativo, es, por ejemplo, que queda muy demostrado con distintas investigaciones que en entornos competitivos hay más probabilidad de existencia de bullying que en entornos cooperativos. O sea, en la educación, tal y como nosotros lo hemos configurado, es un entorno eminentemente competitivo. Sí. O sea, donde no solo hay notas que evidencian el grado de, digamos, de ejecución, de eficacia de las distintas asignaturas, tareas de cada alumno en clase, sino que también hay premios implícitos a nivel social, ¿no? Cuando un alumno es un buen estudiante, cuando un alumno interrumpe y es nervioso, cuando hay una serie de dinámicas que hace que el entorno de la clase se vuelva competitivo. Es verdad que no una competición explícita, en plan, venga, a ver quién es el mejor estudiante, pero ya digamos que hay encima de la mesa una serie de elementos que hacen que ese entorno sea competitivo. Bueno, pues en ese entorno competitivo es mucho más fácil que aparezca bullying si nosotros construimos una educación más cooperativa, más de ayuda entre los compañeros, más de resultados comunes de la clase, donde las notas y los resultados estén menos explícitos, donde no hay una comparación. Oye, mira, tú has sacado un 10 y ahora has sacado un 8. Quizás deberías de estudiar más, ¿no? Qué gran problema, comparación, ya partiendo de ahí, ¿no? Claro, la comparación, la competición es comparación. En un momento que tú comparas y hay un ganador y un perdedor, hay una competición. Entonces, esto como un ejemplo, hay muchos más, ¿no? Sí. De cómo una dinámica que es educativa, que en principio no tendría nada que ver con el bullying, puede promocionar la existencia de bullying entre los compañeros, y tenemos como profesores, en este caso, o incluso como padres, porque en el ámbito doméstico puede pasar igual, tenemos que ser conscientes de cómo afecta todo esto a su propia dinámica para poder mitigarla. Porque si nosotros estamos en parte haciendo que ellos se gestionen de esa manera, se relacionen de esa manera, pues también tenemos que ser los que le aportemos esas soluciones, ¿no? La influencia, por tanto, de la crianza en posibles casos de también, acoso, y después si nos bullying. vamos al ámbito familiar, nosotros, vamos a ser sinceros, ¿cómo criamos a nuestro hijo? A golpe de autoridad, ¿no? O sea, sobre todo cuando son menores que de una determinada edad, ya cuando estamos en la adolescencia hay que tener mucho cuidado, ya hemos hablado alguna vez de esto, de que la autoridad se tiene que convertir en una autoridad autorizada, porque si no la cosa no funciona bien. Pero nos acostumbramos muchos como padres a imponer nuestro criterio porque consideramos que es el correcto y que es la manera más eficaz de hacerlo, ¿no? O sea, no vamos a estar negociando constantemente con los niños, incluso hay cosas que no son negociables porque atentan contra su seguridad o la seguridad del otro. Entonces imponemos nuestro criterio en base a una serie de recursos. Pueden ser coercitivos, de amenaza, de insistencia o incluso simplemente de liderazgo y de guía, ¿vale? Pero claro, eso ya de por sí, la educación o la crianza requiere de un sistema vertical de relaciones, donde un padre impone esa autoridad, ese criterio a los niños porque consideran que es lo correcto. Eso los niños lo replican. O sea, los niños quieren estar en esa posición de poder. O sea, es casi inevitable. Entonces, esa forma de relacionarnos en la familia, en la sociedad, ellos la replican en su entorno, digamos, más pequeño, que son con sus amigos. Entonces, yo entiendo que si son líderes del grupo, si consiguen imponer su autoridad, tienen más libertad, tienen más posibilidades de que se hagan lo que ellos quieren y de cubrir sus necesidades, que si son todo lo contrario. Entonces, fíjate, ya el otro ejemplo, ¿no? De cómo nosotros gestionamos la crianza, podemos llevar a situaciones y a dinámicas entre ellos que al final ellos vean las cosas también como nosotros, un poco de poder, que es de lo que va el bullying, que eso es lo que explicaremos ahora, ¿no? De dinámicas de poder, donde yo
voy a tirar de recursos para imponerme. Y esto no es explícito, ¿eh? No es que los niños, no es que el que quiera hacer esto sea peor o más malo que el resto. Es más, la mayoría de los niños que hacen bullying crecerán, se convertirán en adultos funcionales y serán muy buenas y personas. Serán tan buenas personas como el que lo ha recibido. Correcto. Pero la realidad es que durante mucho tiempo esos niños, por sus conductas, están haciendo sufrir a los niños receptores del bullying. Y es verdad que, en fin, que esto nos preocupa, que tenemos que ponerle solución. O sea, vais a abordar, por un lado, digamos, y tú lo mencionabas ahora, el papel de padre, madre, es decir, desde casa, la crianza, familia. ¿Qué papel jugaría aquí el profesor, su autoridad, docente? Sí, sobre todo poner como pequeños tips en un momento determinado de cosas que se están haciendo que consideramos normales y que promueve de alguna manera esa dinámica competitiva que al final produce esa verticalidad que puede dar lugar al bullying. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto, que sucede mucho en clase, ¿no? Antes sucedía más, pero sigue sucediendo porque a mí me lo reportan. Y es, digamos, esa estrategia del profesor-profesora o esa costumbre de que cuando se tiene que ausentar en clase, por lo que sea, yo eso lo respeto, puede ser que tenga que ir al baño o que tenga que hacer algún tipo de función. Se nombra, se destaca a una persona que sale a la pizarra y apunta a los compañeros que se portan mal. Correcto. Eso, que parece una auténtica chorrada, y incluso yo he discutido con profesores actuales que insisten que esto no debería ser problemático, pero es que lo es. Lo es. Es que lo es. Ya se está señalando. Es que implica ciertas cuestiones, claro. Porque en principio podría ser causante de, pero aunque tú dices, no, porque yo sé a quién elijo ya. El hecho, o sea, si, digamos, los líderes, ¿no?, del grupo, los que están encima en relación de poder, son los que apuntan, no tienen ningún problema. Incluso pueden utilizar ese poder para seguir ostentando ese poder. Pero como tú saques a la pizarra a una persona, pues, digamos, a un niño, que en esa escala de poder lo han situado, el grupo lo ha situado debajo, va a tener un problema. Fastidiado, porque casi cualquier cosa que haga va a ser perjudicial para él. Si no apunta, está evidenciando que efectivamente no tiene suficiente poder entre sus compañeros para tal, y lo puede hacer por miedo, luego a represar y tal. Y si apunta, luego los otros niños se van a querer como vengar o no, o compensar con otra conducta que va para mantener esas dinámicas, ¿no? Entonces, los profesores tienen que ser conscientes que hay cosas que influyen en este tipo. Luego otra práctica muy habitual es evidenciar lo que hace mal un compañero de clase delante de toda la clase. Incluso algunos tienden a repetir ciertas características, no tiene que ser necesario en forma de mote, pero sí, son tan repetitivas que al final se acaba convirtiendo en un mote o un motivo de insulto, ¿vale? Por ejemplo, un niño nervioso que no para de levantarse de la silla, ¿ya? Que bien podría tener una necesidad específica, como puede ser un TDAH. Por ejemplo, sí. Claro. Y el niño está muy nervioso, se mueve muy a menudo, se levanta muy a menudo, y claro, los profesores en un entorno, digamos, difícil como ese, que necesitan el control de la clase y tal, al final tienden a llamar la atención, ¿no? Cuando pierden la paciencia, posiblemente se haga comentarios sobre señores que siempre están moviéndote, y puede utilizar algún término, ¿no?, incluso cariñoso, ¿no? Como puede decir, parece una lagartija, estás todo el día moviéndote, ¿no? Pero que en ese momento... Justo. Pues... Y ese tipo de terminología, de forma de relacionarse con los niños, luego lo absorben el resto de la clase y se puede utilizar, siempre algo de posibilidad, se podría utilizar en contra de ese chaval y generar una situación de abuso y de bullying. Definimos, si te parece, en este punto, acoso, bullying. Yo tengo por aquí la definición FETEN. Ahora, por supuesto, nuestro padre es obediente. No, eso, a mí me gustan las definiciones. Dale ahí. La FETEN, en este caso, es el acoso es cuando las personas usan palabras o acciones repetidas e intencionalmente contra alguien o un grupo de personas para causar angustia, poner en riesgo su bienestar. Estas acciones suelen ser realizadas por personas que tienen más influencia o poder sobre otra persona. Sí, generalmente está bastante bien definido, además mete distintos elementos importantes. A mí me gusta presentar esto en 3 niveles, porque creo que es súper importante no solo dar la definición precisa de bullying, sino ver toda la evolución para intentar ubicar bien cada una de esas interacciones y no precipitarnos a la hora de evaluar, ¿no? En primer lugar, yo presento el conflicto, un conflicto horizontal, ¿vale? Que es una pelea entre 2 compañeros. De igual a igual, vamos, entre iguales, en principio. Efectivamente. Que hay cierto equilibrio de poder, ¿vale? Esto hay que saber diferenciarlo del bullying, porque dos personas pueden pelearse todos los días, ¿vale? Y no haber una situación ni de abuso, ni de acoso, ni de bullying. Simplemente un conflicto repetido por 2 niños que se dan mal y que no paran de tal. Claro, aquí el entorno es súper importante. El profesor tiene que estar atento de cómo reaccionan sus compañeros, de si no hay un sector amplio de la clase que se pone a favor de uno y en contra de otro. O sea, hay situaciones que no lo convierten en bullying, pero pueden hacer que pase al siguiente nivel. El límite. No, bueno, hace que se desarrolle de una determinada manera, ¿vale? El siguiente paso sería el conflicto vertical, en el cual es evidente que uno de los compañeros ostenta más poder que otro. Ese poder no tiene que ser solo físico,
Puede ser emocional, puede ser social, y lo aprovecha para humillar a la otra persona de manera repetida. ¿Vale? Aquí ya hay una diferencia de poder evidente. Pero si solo se queda entre dos compañeros, ¿vale? Si, digamos, el sistema social está un poco, la dinámica social entre los compañeros queda un poco al margen, se queda en una situación de acoso, que es grave, es importante, Sí, y hay que, digamos, gestionarla, gestionarla, claro, justo. claro. Pero no lo vamos a llamar todavía bullying. Vamos a utilizar la terminología de bullying cuando hay un entorno social que está reforzando esa situación. ¿Vale? Esto es importante. Es decir, hay una situación de acoso, o sea, ya no es un conflicto horizontal, sino uno vertical, como el que hemos descrito anteriormente, pero aparte hay terceros actores implicados que fomentarían, que refuerzan esa dinámica y la hacen muy estable. ¿Vale? Muy estable no, incluso la empujan a una situación cada vez más extrema. ¿En qué se caracteriza? En un aislamiento social del receptor del bullying. ¿Vale? No tiene que ser total. Él siempre puede tener su grupo de amigos, pero cada vez se siente más desplazado del resto. ¿Vale? Cada vez le quedan menos apoyos, cada vez se siente más incomprendido, incluso por parte de los profesores, ¿vale? O sea, se va aislando completamente del grupo social. Mientras que el emisor de la conducta, no me gusta llamar al agresor porque es muy fuerte y muchas veces esas agresiones son tan sutiles que no se pueden llegar ni a llamar agresiones. El que emite la conducta se ve reforzado por el ambiente, con más apoyos, con risas, con refuerzo. Entonces ya empezamos a hablar de bullying, porque hay una implicación social muy evidente que refuerza y que hace muy difícil de movilizar, de cambiar, ¿no?, esas dinámicas. Y entonces cuando vamos a empezar a hablar de bullying. Claro, si yo soy capaz de ir identificando los distintos estadios y viendo, digamos, pequeñas pistas que me dan a entender que podría evolucionar de una manera o de otra, por ejemplo, si hay una situación de confrontación horizontal donde un niño es evidentemente más fuerte que otro, puede llegar a convertirse en una situación de abuso. ¿Vale? Porque después de repetidos conflictos, al final el niño que tiende a perder el conflicto físico tiende a querer evitarlo, mientras que el otro tiende a buscarlo. Entonces ya hay una dominancia, hay un desequilibrio de poder. Mientras que si tú estás viendo ya una situación vertical y estás viendo que hay terceras personas implicadas, actores externos, que de alguna manera están haciendo que eso se fortalezca, por ejemplo, con distintos apoyos, dándole siempre la razón a uno y quitándosela a otro, aprovechando las situaciones para reírse pero no para hacer nada para evitarlo. O sea, hay distintos apuntes que tú dices, cuidado que esto podría ser una situación de bullying, ¿no? Entonces estar atento de todo ese sistema es súper importante para poder clasificarlo de manera adecuada. Y en esos casos, es decir, esquemáticamente insistimos en que esta tarde en el Colegio San Luis tendremos una hora entera aquí y después media hora más para charlar. Se le podrá preguntar a los autores de Déalo, uno de ellos aquí, Sergio García, cualquier tipo de duda. Pero clave, es decir, esquema a seguir a partir de ahí cuando hemos localizado ya un caso. Ahí tenemos nosotros 3 planteamientos, que sería un preventivo, ¿vale? Uno reversivo, uno que revierte la situación, y otro de mitigación. Llega un momento en el que la situación es tan potente y tan estable que es muy difícil revertirla. Sobre todo ya cuando se supera cierto tipo de edades y hay, digamos, personas implicadas que incluso tienen problemas, pues, digamos, adolescentes, que tienen problemas para controlar su conducta, incluso menores en riesgo de exclusión social, que es muy difícil trabajar directamente en esos ámbitos, ¿no? Entonces muchas veces optamos por la mitigación, es decir, por digamos, trabajar sobre las consecuencias negativas del bullying. Pero claro, eso es una cuestión extrema que no vamos a tratar hoy porque se hace en un colegio. Entonces entendemos que estamos en las primeras fases. Entonces nosotros planteamos 2 principalmente, que es la prevención y la reversión. En la prevención es muy importante, bueno, hay elementos importantes en los 2 ámbitos, que es el aclarar los roles. Que los compañeros sepan identificar esas situaciones y sepan identificar cuál es el papel de cada uno de ellos. O sea, nosotros siempre señalamos varios actores que los niños tienen que saber identificar. Está el emisor de la conducta, o los emisores de la conducta, pero el principal, luego vemos la diferencia con otro, el receptor, que es el que recibe el bullying. Luego están los cooperadores, que de alguna manera emiten la conducta, pero siempre a expensas del líder, digamos. Luego, cooperadores, perdóname, voluntarios o involuntarios, es decir, directos primero, o indirectos. Primero los directos. Primero los que facilitan eso y apoyan ese tipo de conducta y participan en ella. Luego está lo que nosotros llamamos los testigos silenciosos, que son colaboradores, pero indirectos. ¿Vale? Y después hay una amplia gama. Los testigos silenciosos están desde los que no les parece mal e incluso ríen, aunque no participen, y luego están los que les parece mal, pero se callan por miedo a ser ellos los receptores.
¿vale? Ujú. Entonces están todos esos actores y luego, por último, la autoridad que de alguna manera intenta, digamos, imponer ciertas medidas para revertir la situación, Correcto. ¿vale? La autoridad competente, Que generalmente digámoslo serán los así, profesores o los correcto, padres, en que es este caso. el primer observador, es decir, en teoría, el primer observador para... Observador, y también hemos dicho que está metido en el sistema, Y también no solo está- observa, y está en también todo- influye, claro, también claro, influye de claro, manera claro. indirecta. Entonces, lo primero que nosotros siempre apostamos es que los niños identifiquen ese rol. Ujú. Que en cada situación, eso se pueden hacer estudios de casos, se pueden plantear situaciones hipotéticas, vídeos a los niños y luego decir, bueno, ¿sabes? ¿Qué papel está jugando cada uno? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este qué hace? ¿Este qué hace? Vale, lo primero es identificar los roles Ujú. y que los compañeros consigan entender esa situación. De, vale, mira, esto es una situación, una dinámica de poder donde yo estoy actuando de esta manera y Ujú. se reconozcan en ella, ¿vale? Es el primer paso, Sí. sobre todo para evitar que se dé esa situación, pero también para revertirla. Sí. Y el segundo paso sería, de alguna manera, dar importancia. O sea, la mayoría de los actores son testigos silenciosos, la mayoría. Y nosotros señalamos a ese grupo como la clave de la reversión del Ujú, conflicto, ujú. del bullying. ¿Por qué? Porque el bullying se basa en un aislamiento social. Si los testigos silenciosos, que son aquellos que evidentemente están más por no ver aquello correctamente, Ujú. aunque ya hemos dicho que hay, ¿no?, una línea, Sí. pero si parte de esos testigos silenciosos pasan a ser apoyo del que está recibiendo la conducta, que es el otro actor que no he indicado antes, o sea, hay un grupo de personas que pueden estar apoyando a quien recibe la conducta. Ujú. Como denunciando los hechos, diciéndole a los compañeros que paren, ir a avisar al profesor cuando se Correcto, produzca una situación que correcto. no son capaces de gestionar por ellos Ujú. mismos. Si somos capaces de coger a estos testigos silenciosos o ir pasándolo al grupo de apoyo, estamos realmente, digamos, poniendo músculo en la parte más débil para evitar el bullying. Es decir, el bullying no se evita como muchos padres piensan diciendo, pues defiéndete tú, pégale. Así no evitamos, Para nada, nunca para se ha nada. evitado el bullying de esa manera. Mm. Primero porque se pueden dar dos casos. El primero es que el que recibe el bullying no tenga esos recursos y entonces se sienta culpable porque dice, es que soy débil y no soy capaz de evitarlo. Ujú. Mi padre, mi madre o mi amigo me dicen que me defienda, pero yo no soy Pero capaz de eso no defenderme. puedo, claro. Entonces ya estás revictimizando. Ujú. Y por otro lado, la otra posibilidad es que se lo estoy diciendo a un niño que en realidad no está siendo receptor de una conducta de bullying, sino de un conflicto horizontal. Entonces está justificando que ellos peguen. Entonces hay que tener cuidado porque ese tipo de comentarios puede estar generando a niños Ujú. que entiendan que su fortaleza física es lícita en un momento determinado y la utilicen para conseguir una relación vertical Total. con el que ellos se sientan satisfechos. Por tanto, está generando una En persona cualquiera de los dos casos es error. mala. Es mala. Claro. Entonces, ¿dónde está la clave? Castigar al emisor de la conducta tampoco suele funcionar. Y sobre todo, tal y como se hace ahora, con un castigo coercitivo, ¿vale? Hay tipos de castigos restitutivos mucho más inteligentes, que conciencian a la gente, que hacen grupo y tal, que eso se puede debatir, ¿no? Pero estos castigos de, pues te quedas en recreo, lo único que hacen es fortalecer esas relaciones de poder. O te expulsamos un tiempo. O te expulsamos. Realmente o sea, no sirve, no sirven para nada. y refuerzan esa dinámica de poder. Ujú. Tú necesitas que el profesor te salve porque yo soy mucho más poderoso que tú. Y esto me refuerza a mí. Y después yo llegaré y diré, mira lo que me ha hecho el profesor por su culpa, vamos a castigarle, ¿no? Es decir, tampoco ayuda. Entonces, ¿qué es lo que ayuda? Reforzar al grupo este de apoyo al receptor. Es decir, pasar testigos silenciosos que identifiquen su papel y que entiendan la importancia de que el bullying se combate desde esa posición, desde la posición de que yo veo que a alguien le están haciendo daño y me quejo. Y digo, esto no se puede hacer, esto no es lo correcto. Si tengo que ir al profesor, voy al profesor. Y si tengo que decírtelo a la cara, te lo digo a la cara. Generar un grupo social numeroso de 5, 6, 7, 10 niños. Si la mayoría de la clase se opone al bullying, el bullying no se va a dar. Es así de sencillo. Total, es que no se da. total. Y por tanto, el papel, la responsabilidad mayor, que es injusto decirlo, pero es así, es de ellos, porque son los que pueden evitar realmente. O sea, los padres y los profesores tenemos las manos atadas en este sentido, casi cualquier cosa que hacemos casi refuerza esa dinámica de poder. Sin embargo, si somos capaces de que esos niños, digamos, protejan esa dinámica y la conviertan en una dinámica mucho más equilibrada, más cooperativa, sí. hace que esto... Neutralizamos directamente. Justo, hace que sea mucho menos probable que se den este tipo de situaciones. Fantástico, pues ya digo, es el avance de esta interesante charla hoy en el Colegio San Luis, Dédalo. Raúl está con Sergio. Raúl está conmigo. Raúl. Y después nos iremos a Inter-Almería a comentar cómo ha ido la charla. Sí, con hoy tenemos completo. Hoy tienes completo. Hoy total. tengo completo. Fantástico. Total. Pues yo tengo por aquí datos porque estamos hablando de acoso presencial, digámoslo así.
porque también está el ciberacoso. Que Sí, claro. Luego habría que ver... O sea, es que hay muchísimas cosas de lo que hablar. Sí, claro. Y después incluso el presencial se puede dividir en muchas tipologías. Hay físico, hay emocional, hay social. Es complicado. Y datos, ya digo, muy, muy preocupantes. La Fundación ANAR, la Fundación Mutua Madrileña, recogían, pues nada, el pasado año, el último cuatrimestre, que el 9,4% del alumnado en España sufre acoso escolar. Y ahí... 1 cada 10, ¿verdad? Sí. Esto es una cosa que utilizamos mucho. O sea, ¿sabes lo que le preocupa a la mayoría de los padres? Que su hijo reciba abuso y acoso. Cosa que puede ser habitual, normal, yo lo entiendo. La realidad es que decimos, ya, pero es que es mucho más probable... por estadística, que tu hijo sea el que hace bullying, no el que lo recibe. Y a los padres eso no nos preocupa tanto. Y eso también es, primero, indicativo y luego forma parte del problema. Porque siempre voy a estar más dispuesto a ayudar a mi hijo si me dice que recibe bullying que a aceptar que a lo mejor mi hijo es el emisor de la conducta y que tengo que trabajarlo de alguna manera. Es el acosador, claro. Y esto no estamos tan dispuestos a aceptarlo. Entonces, no deja de ser una barrera. Total. Y otro melón muy interesante también. Sí, claro. También. Pues, querido Sergio García, como siempre, un placer esta charla con Padre Desobediente. La mía. Insisto, y abrochando enseguida, en un día como este, tan señalado, con sus matices, el Día del Patrón de la Psicología. En sus preinicios del... a ver cómo lo digo yo esto, ¿sabes? Para que quede bien, ¿no? Enseguida, el equipo, insisto, equipazo, de Isabel Fernández Medina, Juan Miguel Berenguel, nos lo dejan clarísimo el porqué de un día como ese. Pues estamos hablando de la protopsicología. Claro. Hablando de las fechas estas tempranas, ¿no? Correcto, claro. Correcto. Ellos seguro que saben más sobre el tema y lo explicarán muy bien. Pero bueno, esto es lo que pasa con los patrones. Al final son personas que han vivido en una época determinada y luego pues la cosa evolucionaría como... ¿no? Y sigue evolucionando la psicología y seguirá evolucionando, claro. Ha salido bien parado, ¿no? Sí. Tú siempre sales bien parado. Querido Sergio García, un placer enorme. Seguimos en... Un abrazo, Antonio. Chao. Familia de locos, una familia de locos.